Bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Aprendo en Casa. En esta oportunidad quiero iniciar esta semanita número 28 saludando a Julio, Mateo, Camila, Piero, Franco, Gerardo y a mi sobrino Gerson Samir. El área que hoy día vamos a desarrollar es ciencia y tecnología y la competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, tierra y universo. El título de nuestra actividad del día 1 de esta semana 28 es ¿Las plantas de qué viven? Es la parte número 2, porque la semana pasada iniciamos con la primera parte. Nuestra meta es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento, es decir, realizan la fotosíntesis. Iniciemos entonces la actividad y para eso te invito a leer la siguiente situación y luego vas a responder dos preguntitas en forma oral. Muy bien, ¿estás listo? ¿Me acompañas? Iniciemos. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo cómo se producen la papa, el arroz, las frutas, etc. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Pero nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Y en la imagen podemos observar los productos que obtenemos de las plantas. Todos los alimentos, ¿no? Vegetales, claro que sí. Las frutas, las legumbres, ¿no? Las hortalizas, también el papel y el cartón. El algodón y lino para confeccionar la ropa, la madera para fabricar muebles y los perfumes, como algunos me dijeron, la esencia de la rosa. Claro que sí, el corcho, medicamentos. Muy bien, ahora sí contestemos estas dos preguntitas. Si hay algún familiar cerca, puedes contestarla con su ayuda también. ¿Qué opinas de lo que has leído o de lo que hemos leído? ¿Y por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Luego de analizar la situación, te planteo las siguientes preguntas de investigación. La primera, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? ¿Qué podría originar la desaparición de las plantas? A ver, muy bien. La segunda, ¿cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Interesante pregunta. Pero en esta oportunidad tenemos dos preguntitas de investigación más. ¿Cuál sería la tercera? ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? ¡Wow! A ver. Y la cuarta, si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podemos encontrar una solución para que no desaparezcan? Cuatro preguntas de investigación muy importantes. Tómate un tiempo para pensar y si tienes duda, puedes preguntarle a algún familiar. Recuerda que es momento de pensar para poder luego, ya tú sabes lo que viene. Muy bien, continuemos. Y como tú ya sabías qué es lo que viene, claro que sí.
Ahora es momento de responder tus preguntas de investigación. Recuerda que esas respuestas que tú vas a dar son tus hipótesis. Después de escribir tus hipótesis, tú ya sabes qué viene, ¿no es cierto? Tenemos que elaborar un plan de acción de investigación, porque es importante que compruebes si tus respuestas iniciales son verdaderas o no. Y para eso hay que investigar en fuentes de consulta confiable. Para eso lo vamos a hacer en 2 pasos. El primero es consultar la ficha Las plantas, una fábrica de alimentos que se encuentra en la sección de recursos de la plataforma web de Aprende en Casa. Después de haber leído este texto tan interesante, hay unas preguntitas que tenemos que contestar. La primera sería, ¿en qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿Y en qué se diferencia? Podrías dar 2 ejemplos de cada uno. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego los usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Y cuando nos sobra comida, la guardamos. ¿Y la planta? ¿Guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros? ¿Dónde guarda el alimento que no usa? Puedes explicarlo usando gráficos. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa? Explícalo. Y si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¡Ah, qué preguntas tan interesantes! Continuemos. ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes, sino de repente medias amarillas por ahí, medias anaranjadas? Yo te pregunto, ¿esas plantas realizan fotosíntesis? Hay tantas preguntas sobre las plantas y sigamos. Los seres humanos cuando respiramos usamos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Y si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? ¡Wow! ¿No? ¡Qué interesante! Y acá, Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. Yo te pregunto, ¿será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Muy bien, qué preguntas tan interesantes tenemos el día de hoy. Yo estoy segura que tú vas a poder contestarlas. Después de haber leído el texto informativo y haber contestado esas preguntas tan interesantes, es hora de revisar tus hipótesis y modificarlas si fuera necesario. ¿Con qué? En base a la fuente de información que en esta oportunidad leíste. Ahora te invito a que ayudemos a Arturo a solucionar estos 2 retos. El primer reto es el siguiente. Su profesora le pidió a Arturo que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Él hizo el siguiente dibujo. ¿Lo estás observando? Claro que sí.
Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. Yo te pregunto, ¿crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? ¿Qué habrías dibujado tú? Hazlo y explica la razón de tu dibujo. El reto número 2 para Arturo. A ver, vamos a leer la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Otro detalle muy importante, la bóveda es un tipo de búnker construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. Pero ahí no termina, sigamos leyendo. Seguimos leyendo sobre el reto número 2. Les contaré que los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas. Este lugar se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimentos. Por eso, esta es una fortaleza que resguardará el tesoro alimenticio del planeta. Muy bien, después de haber leído el reto número 2, te pregunto, ¿a qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Yo creo que ya tienes una pista para poder contestar esta preguntita. Reflexionemos ahora con este cuadrito nuestros aprendizajes a través de los siguientes criterios. El primero, ¿puede comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas o hipótesis con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad? Registré la información que leí de la ficha anexa que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas. Expliqué con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes o ingredientes y la energía para realizar la fotosíntesis. Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia. Expliqué con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Ahora llegó el momento de decirte qué tareitas se van a presentar. Primero, tus respuestas o hipótesis a las preguntas de investigación. También las respuestas a las diversas preguntas del texto informativo. Las plantas producen su alimento. También, en tercer lugar, las respuestas mejoradas de las preguntas de investigación. Luego, las respuestas del reto 1 y 2, que estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Y finalmente, el cuadro de reflexión de los aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, estamos iniciando de esta manera la semana 28 con la primera actividad de ciencia. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.